y con las técnicas que he enseñado podrás buscar lo que sea muy rápido. Saludos mis maníacos de Elsword, hoy traigo una guía completita sobre el tablón de comercio y sus usos. Empecemos por lo básico. En el botón principal de casa comercial entramos al comercio del tablón. Primero vamos con el apartado de vender. Podemos registrar hasta 10 objetos con la membresía gratuita. Luego explicaré la VIP. Al hacer clic derecho en el objeto a vender, podremos ver el precio más barato actual y al lado un historial de ventas de este objeto para los economistas. Muy importante, solo nos mostrará el precio del objeto sin tener en cuenta sus efectos. Por ejemplo, esta piedra con 6% de experiencia cuesta 14 millones de ETH y no 99.000 de ETH. Pero aquí no se tendrá en cuenta ese efecto y entonces tocará buscarlo manualmente y ver su precio real. Al poner en venta un objeto durará un día en el tablón y luego será retirado automáticamente y tendremos que recogerlo o renovarlo. Lo que hay que destacar es que nos cobrarán una comisión del 5% de lo que vendamos, que no sé por qué hay comisión la verdad, porque ese ETH que nos quitan no se lo va a llevar nadie, se van a la verga. Ya podrían poner algún banco de préstamos con lo que nos quitan la verdad. O los desarrolladores querían que aprendiéramos como en la vida real que hay impuestos para desarrollar más estrategias de venta, o simplemente nos querían putear. ¡Pinche gobierno puto! Por último, podemos conseguir la membresía VIP comprando este ítem. Membresías de 10 días o 30 días. El de 30 sale más barato que comprar 3 de 10 días. Esto simplemente nos dejará 30 espacios de venta y una comisión del 3%. Que antes se eliminaba la comisión, pero tuvieron que poner comisión por ventas ilegales y otras movidas. Pero bueno, en resumen, ¡Pinche gobierno puto! vamos con el apartado de comprar. En estas páginas que aparecen nada más pulsar el botón, siempre aparecerán los objetos que acabo de poner a la venta a la gente. Aquí está el buscador, escribes lo que buscas y ya, facilito. Y un truco que doy es que no tienes que escribir el nombre exacto del objeto. Por ejemplo, quieres buscar piedra mágica de liano de la desolación violeta única, pero obviamente nadie va a querer escribir todo eso. Así que por ejemplo puedes simplemente escribir not de la deso, evita las partes con tildes para hacerlo más rápido y ya no saldría. Así de corto y rápido. En general da igual si pones minúsculas o mayúsculas, pero las tildes sí tendrás que ponerlas si toca. Ahora iremos con los filtros. Aquí simplemente cliqueas en lo que quieres buscar en específico. Por ejemplo, quieres buscar Tasma y no quieres que te salgan otras cosas. Pues cliqueas en materiales y solo te saldrán materiales. O también podemos cliquear en buscar nombre exacto y saldrá, aunque con esto no funcionaría el truquito que dije antes con el buscador. Por último, el filtro de identificación, que son los efectos de los objetos, ya sean de identificación u otros especiales. Lo podremos filtrar por aquí y funciona como el buscador de arriba. Puedes aplicar el truco de antes. Un ejemplo rápido, queremos buscar una prenda de tenebros con el efecto de daño a enemigos por debajo de X%. Pues simplemente para extraerle el efecto. Pues aquí ponemos TN y aquí abajo COS con PV por debajo y ya saldría. Yo la verdad no sé a quién se le ocurrió poner las letras grises porque apenas se ve lo que has escrito. Y bueno, aquí puedes ver todos. Si quieres solo de guantes, pues lo filtras y listo. Otro filtro que había antes era el de buscar el nombre del vendedor, que no sé por qué lo quitaron, pero bueno, tampoco es que sea muy necesario. Por último está la búsqueda detallada. Podemos buscar de forma más específica, aunque solo recomiendo usarla para objetos que, por ejemplo, entras cada día a buscar a ver si está a buen precio. Y si su búsqueda es compleja. Las configuraciones que hagas puedes guardarlas y ponerle nombre. Aquí escribimos el objeto que queremos buscar y en las opciones de abajo podemos filtrar sus efectos, niveles de mejora, engastes, etc. Lo malo es que este buscador es demasiado específico. No nos dejará buscar efectos generales como el ejemplo de antes, con prendas de tenebros, con el efecto de daño aumentado a enemigos por debajo de X% de vida. Aquí solo nos deja poner el efecto específico, que es que además está bugueadísimo. Si el nombre del efecto no cabe, te lo deja a medias y luego no te lo va a encontrar. Si es que de verdad, no uséis esto, porque no sirve. Es lamentable. Si es que esto lo busco yo más rápido aquí en un segundo. TN, COS con PV por debajo de 10 y ya sale, listo. Y bueno, luego está el historial de los objetos que has vendido, además de ver sus características.
y con todas las técnicas que he enseñado podrás buscar lo que sea muy rápido. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para apoyar el contenido y animarme a subir más guías de calidad. Como siempre, cualquier cosa comenta abajo y me despido. Hasta la próxima.